Buenos días chicos, como les dije, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es violencia estructural y vamos a analizar el tema desde el punto de vista de ciertas enfermedades que han producido en toda la humanidad eh, un estigma, digamos, una estigmatización falsa, ¿verdad? En relación a la convivencia o a las relaciones humanas y que obviamente han producido un desacierto con respecto a la discriminación sobre esta patología, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar un ratito y hablar un poquito de lo que es violencia estructural. Cuando hablamos entonces de violencia estructural, hablamos de un término donde es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural entonces remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad, normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros, en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de los demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad de este término de violencia estructural va a radicar entonces en el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos de materiales y sociales y como tal es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa. Cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza o de la violencia cultural, nos referimos a las legitimaciones de las otras dos formas de violencia, como por ejemplo el racismo, el sexismo, el clasismo, etc. Cuando hablamos entonces de violencia estructural en socioantropología, las instituciones nacionales e internacionales de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud, están encargadas de elaborar políticas públicas, recomendaciones que deberían contribuir a frenar la progresión de las enfermedades infecciosas, incluyendo VIH-Sida y otras tragedias de la humanidad. Sin embargo, al seguir una ideología que no tiene en cuenta los efectos sobre la persona de las fuerzas sociales que se escapan de su control, sobre todo en caso de pobreza, estas instituciones buscan a veces medidas que excluyen las huellas de la historia, muchas veces una historia de explotación y de las propias desigualdades sociales, y terminan por acusar a las personas de sus propios males o de su propio destino. Estos enfoques descontextualizados juegan un papel esencial en el desarrollo de las lecturas hegemónicas aptas para engrasar las ruedas de la opresión. Esto lo decía Farmer en el 2002 en su publicación. Un examen de documentos recientes sobre la pandemia de SIDA destaca estas evidencias. Según la ONU-SIDA, ¿qué es la ONU-SIDA? Es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, declaraba en su informe anual en el año 2000 que la mayor parte de los 34.3 millones de personas en todo el mundo que viven actualmente con el VIH no saben que están infectadas por el virus. En los países más afectados por la epidemia del VIH, esta proporción es aún mayor. Son muchas las razones que explican esta situación, entre ellas la ignorancia acerca del VIH, la falta de servicios adecuados de asesoramiento y pruebas y el estigma aún generalizado que se asocia al SIDA y que puede provocar el rechazo e incluso la violencia contra estas personas que se sabe que son VIH positivas.
Desde la antropología se ha desarrollado entonces la idea que la introducción de una terapia invierte la lógica de la interpretación de la enfermedad. Por un mecanismo similar, la exposición de una sociedad a una enfermedad nueva, como fue el SIDA en los años 80 en Haití, generó nuevos modelos culturales sobre la etiología de la enfermedad. La etiología quiere decir causa de enfermedad. En Haití, la brujería y la teoría del germen son dos esquemas causales principales de la tuberculosis y del SIDA. Los dos se entrelazan en forma muy compleja y no dejan de evolucionar. Aunque muchas personas continúan asociando la tuberculosis a la brujería, se debate tras la introducción de un programa de tratamiento de tuberculosis con una tasa alta de curación, que la medicación puede ser efectiva cuando se trata de formas simples de la enfermedad. En el caso del SIDA, por el contrario, algunos creen que la variante causada por la brujería es menos virulenta, en la medida en que permite una intervención mágica. La variante natural, en cambio, es considerada por todos como una enfermedad mortal. Estamos hablando de lo que la gente creía o era el concepto que tenían en estos países subdesarrollados cuando ingresó esta enfermedad en los años 80. ¿Cuáles son las reacciones ante la prueba del SIDA? Hablamos de las reacciones como desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, la violencia estructural, crea sufrimiento desafiando casi toda explicación. ¿Cómo? Si no podemos explicar que se señalen las acciones e ideologías de las víctimas mucho más que las de los responsables. Varios estudios y proyectos ya mostraron que las personas que pueden acceder a la atención integral del VIH-Sida están más dispuestas a hacerse la prueba del VIH. Cuando no se tiene la posibilidad de recibir tratamiento para las infecciones oportunistas, de recibir antirretrovirales, aunque estos son necesarios, o de tomar medidas preventivas para evitar transmisión materno-infantil durante el embarazo y el puerperio. ¿Cuáles son las motivaciones para conocer el estatus serológico? Acuérdense de la clase anterior cuando hablábamos de control prenatal. Dentro de los análisis o las cositas que habían que hacer de métodos de imágenes o cuidados, etcétera, etcétera, había que hacer 2 pruebas durante todo el embarazo del VIH y del VDRL, que es sífilis, porque son enfermedades de transmisión sexual que también pueden afectar y transmitirse al bebecito por el canal del parto, porque son indicaciones de cesárea para tomar las medidas preventivas y no pasarle o no transmitirle estas enfermedades al niño. Por eso también es importante, ¿verdad?, las medidas preventivas con respecto a esta enfermedad. Hablamos también de violencia estructural, cultural, cuando hablamos de pobreza, sexismo y transmisión materno-infantil del VIH. Las mujeres con una mayor vulnerabilidad biológica y social a la infección del VIH se infectan en la mayoría de casos directamente a través de sus parejas o a través de uno de los peores agravios contra la dignidad de la persona, que es la violación. Incluso cuando las mujeres conocen métodos para hacer frente a la infección, las relaciones desiguales entre varones y mujeres impiden que ésta pueda negociar con éxito la utilización del preservativo, casi siempre de uso masculino. Sin embargo, el VIH puede transmitirse de la mujer a sus hijos e hijas, sobre todo durante el parto o la lactancia. Las mujeres con VIH pobres, en su mayoría, se encuentran en estos casos en situación de extrema vulnerabilidad. Cabe destacar que en Paraguay tenemos la CIMED, ¿verdad?, que es más conocido también como el Hospital de Medicina Tropical de Enfermedades Infecciosas, que está sobre la Avenida Venezuela. Existe un programa dentro de las políticas públicas del Ministerio de Salud donde se le hace el tratamiento con seguimiento exhaustivo a este tipo de pacientes, donde se le entrega el cóctel de antirretrovirales. Eso es para que ustedes manejen que en Paraguay sí existe el tratamiento
y sí existe el programa de ayuda a los pacientes con VIH-Sida. El tema de la culpabilización de la víctima y la violencia estructural, tanto es el estigma, ¿verdad?, que estos pacientes han recibido a lo largo de la historia, que a veces ellos mismos se sienten culpables y no quieren contar que tienen esta enfermedad. Les voy a contar un ejemplo. Hace poco en el Instituto de Previsión Social acude a mí una paciente, ¿verdad?, que me dice: doctora, necesito ayuda, me dijeron que usted está aquí, que usted me podría ayudar. Sí, le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Mi hija está con unos problemas de coagulación aparentemente desde que tuvo dengue hemorrágico hace algunos meses, me dice. Sí, señora, ¿en qué le puedo servir? Le volví a reiterar. ¿Será que usted le podía hacer un examen exhaustivo para ver con todo lo que usted le quiera pedir, para ver si es que ella no está afectada de alguna forma con el dengue? Sí, no hay problema. Bueno, le hicimos todos los estudios a la nena, 18 años tiene la niña, nada, no tenía absolutamente nada. Le digo: no, señora, seguramente son secuelas del virus, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, genial. A los pocos, no meses, a las semanas, me vuelve a contactar esta persona, ¿verdad? La paciente me dice: doctora, yo necesito hablar con usted. Sí, no hay problema. Le quiero contar que yo soy soy HIV positivo y estoy haciendo mi tratamiento antirretroviral hace unos años, y también padezco de poliquistosis renal. Y me cuenta la señora que ella no sabe cómo se contagió de esta enfermedad. Y ahí yo entendí un poquito digamos, solamente el marido de la señora sabe, ¿verdad? Ella se hizo una cirugía del riñón y después de su cirugía ellos se enteraron que ella tenía HIV porque se le hizo todos los controles para la cirugía, ¿verdad? Ella nunca supo cómo se contagió, ella no tuvo otra pareja. Llorando amargamente me cuenta, me dice: doctora, yo no sé cómo me contagié, gracias a Dios tuve la contención de mi familia y de mi marido especialmente, ¿verdad? Solo mi hija mayor sabe de mi enfermedad, mis otras dos hijas no saben, yo les hago los controles rutinarios, pero ellas no saben de mi enfermedad y yo no sé cómo decirle, me dice. O sea, pónganse a pensar toda la culpabilización de la víctima, ¿verdad? Sin que ella sea la culpable, ¿verdad? Ella, cuando vino a acudir a mí, ¿verdad?, por lo de su primera nena, ella en el fondo lo que quería era que yo le haga un control exhaustivo a la niña para ver si las complicaciones del dengue que tuvo la niña no es porque ella le había transmitido a la hija o en algún momento haya despertado la enfermedad en la hija, ¿verdad? Luego de la tercera consulta recién ella me confiesa a mí, por miedo a la discriminación, ¿verdad?, de la enfermedad. Ella no me dijo en la primera consulta ya que ella tenía esta enfermedad. O sea, todo este estigma que la sociedad ha creado, por más que sabemos que no se contagia con un saludo de manos o con un saludo, un abrazo o lo que sea, ¿verdad?, que sí se transmite por sangre, por vía materno-fetal, por las a nivel de relaciones sexuales, por los líquidos, ¿verdad?, los fluidos. Entonces, sí se contagian de esa forma, pero no por un saludo o por hablar con una persona, ¿verdad? Ella igual tenía miedo de confesarme la realidad, porque es un estigma que se ha instaurado en nuestra sociedad sin querer, ¿verdad? Entonces, donde hablamos también que en los años 80 esta epidemia arraigó en grupos de homosexuales y heroinómanos, ¿verdad?, los que se aplicaban la heroína, hubo muy poca solidaridad hacia las personas infectadas porque se culpabilizaba directamente a estas mismas de haber optado por prácticas sexuales o de drogadicción reprochadas por la sociedad y consideradas inmorales. Por extensión, el estigma que ya existía hacia estos grupos de personas se amplificó. O sea, no solamente en otros grupos, al comienzo era solamente en estos grupos lo que la gente le estigmatizaba y decía que no, que solamente ellos podían contagiar, etcétera, etcétera. Después, obviamente, con las investigaciones a los otros grupos,
fuimos a nivel científico constatado que no era así, ¿verdad? Esto yo le estoy contando un poco de historia. Entonces, la distribución del VIH-Sida en el mundo no corresponde al azar, sino que destaca los grupos de población más afectados para las estructuras sociales de desigualdad. Por eso, no es sorprendente ni circunstancial que Haití, el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, sea el país americano más afectado por la pandemia. Pero las corrientes del pensamiento establecido que suelen estar implicadas en la reproducción de los sistemas de clase, raza y opresión de género insisten sobre la idea de que las personas afectadas puedan decidir sobre su destino a pesar de tener recursos limitados. Sin embargo, sabemos que el margen de maniobra individual para desarrollar estrategias es estrecho para las personas que sufren distintas formas de violencia estructural. Tratar de aumentar la autonomía individual solo puede contribuir al cambio social si reconocemos que los recursos están constreñidos por el peso pesado de la historia y la injusticia social. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que sacar estos estigmas de la sociedad, ¿verdad? Necesitamos que nosotros como sociedad podamos tratar de dar una visión un poquito más amplia de lo que significa las distintas enfermedades a nivel mundial, tanto a nivel cultural como social, y tratarle a estas personas como una persona más y no ser ignorantes. Ignorancia me refiero a el desconocimiento de la causa, ¿verdad? Tratar de un poquito adentrarnos a las situaciones, como yo siempre les digo, conocerle a ese paciente, el interrogatorio, escucharles, no juzgarle directamente al paciente antes de saber la situación, ¿verdad? Yo también les puse un artículo que habla sobre el tema de violencia estructural con respecto al tema del VIH-Sida, y habla del SIDA y la violencia estructural y la culpabilización de la víctima es justamente por Arashu Castro y Paul Fermer, que yo les había mencionado en un ítems cuando le puse en una de las diapositivas, donde nos presenta, ¿verdad?, entre todas sus publicaciones, y nos habla, ¿verdad?, sobre cómo se le acusa a las personas que tienen VIH-Sida de padecer la enfermedad. Estos documentos no tienen en cuenta que en la gran mayoría de los casos está causado por la fuerza de una violencia estructural frente a los cuales a las personas afectadas les resulta difícil desarrollar y llevar a la práctica una mínima autonomía individual o colectiva. Concluimos entonces que algunas políticas y recomendaciones de salud reproducen una ideología que culpabiliza a la víctima, lo cual se sitúa la causa del sufrimiento y de la pobreza de las personas que viven con VIH-Sida en su propia falta de autonomía y no en las fuerzas sociales, políticas e históricas que se escapan de su control. Entonces, la violencia que va a ejercer contra los pobres encuentra su fundamento en las fuerzas históricas, muchas veces forjadas por procesos económicos. Estos procesos y estas fuerzas constituyen la base de esta violencia estructural. Una violencia de intensidad constante que pueden tomar varias formas. El racismo, como habíamos visto el tema en la primera diapositiva, la violencia cultural, ¿verdad? Y hablábamos ahí del racismo, del sexismo, de la violencia, hablamos del clasismo, acá habla de la violencia política, de la pobreza, de las desigualdades sociales, o sea, no la violencia estructural solamente en forma de pandemia o de enfermedad como es el VIH, ¿verdad?, a través de la rutina del ritual o de los transcursos difíciles de la vida, ¿verdad? Esta violencia estructural pesa sobre la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su vida y las estigmatiza, las hace más débiles, le baja la autoestima, piensan que ellos se tienen que esconder. Entonces, no se deja siempre comprender con facilidad por quien los observa desde el exterior. Primero, porque el sufrimiento de estas personas
distanciadas por la geografía, se refiere a estos lugares, de alta tasa de pobreza o de alta tasa de mortalidad materna infantil o de alta tasa de enfermedades de transmisión sexual como es Haití. El origen social o la cultura nos afecta menos de forma inmediata. En el segundo lugar, el peso del sufrimiento, por lo general vivido ya por estas personas sin voz, que no pueden ni siquiera decir lo que sienten. Asimismo, a la conciencia de las personas con medios pocas veces les afecta la violencia sufrida por los pobres, incluso si el sufrimiento de estos suele tener una relación directa con la abundancia de los otros. Hablamos aquí un poquito de la inequidad. Por último, la dinámica y la distribución del sufrimiento todavía no son grandes desconocidas. Para comprenderlas, es necesario entonces poder situar la existencia de quienes sufren en un contexto que asocie cultura, historia y economía política. Es muy importante entonces conocer a estas entidades como la ONU-SIDA, ¿verdad? Donde ellos hablan que más del 90% de las defunciones y de las infecciones nuevas ocurren en los países más pobres, donde menos del 5% de las personas que necesitan tratamiento antirretroviral pueden tener acceso a esta terapia. Yo ya le había hablado ahora del tema de la CIMED para que ustedes tengan conocimiento que en nuestro país sí hay un lugar donde pueden acudir estas personas. O sea, si ustedes conocen personas, tienen que saber ya cómo orientarle. Acuérdense que ustedes son formadores de opinión. Yo les puse todo este artículo, tiene aproximadamente 20 páginas para que ustedes se den una idea de cómo está ubicado, ¿verdad? Y cómo reaccionan las personas ante la prueba del SIDA, cómo reaccionan las personas ante la pobreza y esta enfermedad, ¿verdad? ¿Qué hacen? Si acuden a los lugares, si se siguen estigmatizadas, si siguen sintiéndose culpables, ¿verdad? Es un poquito conocer, ¿verdad? El paradigma de este tipo de enfermedades dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Esta es una sociedad un poquito que todavía discrimina este tipo de enfermedades. Entonces tenemos que tratar de nosotros como personal de blanco, tratar de ser un poquito ese eslabón que una entre la sociedad, ¿verdad? Y las personas que sufren, para poder hacer un canal, un vínculo, ¿verdad? Que no se sientan ellos discriminados y que sepan dónde acudir ante estas situaciones. Quiero que lean un poquito los artículos, que traten de concientizarse, que traten de integrar el concepto de nosotros somos formadores de opinión, nosotros somos personas de blanco, ustedes ya son personal de salud desde el momento que eligen esta profesión. No solamente nosotros en medicina, en socioantropología tratamos un poco la evolución, obviamente igual hablamos acá de la evolución cultural de esta enfermedad, ¿verdad? Que desde los años 80 empezó a surgir dentro de nuestra sociedad. Entonces, lo importante de todo esto, ¿verdad? Es que nosotros conozcamos que existen este tipo de enfermedades que pueden ser tratadas en nuestro país y que nosotros tenemos que hacerle sentir uno más en la sociedad a estas personas. Desde ya, un fuerte abrazo, un saludo cordial y que tengan un buen resto de jornada. Seguimos en contacto.